Eres de las personas que quieres viajar al exterior o quieres ingresar a Colombia, pero no sabes cómo rellenar el checkmate o tienes muchísimas preguntas. Bueno, acá te voy a contar cuáles son las preguntas más frecuentes, las cuales tienen los viajeros para poder rellenar este requisito para poder ingresar o salir de este hermoso país. Así que quédate hasta el final del video porque te voy a explicar cómo rellenarlo paso a paso, cuáles son las preguntas que surgen habitualmente y cómo podemos hacer una enmendación de cualquier error que tengamos para modificar nuestro checkmate ya realizado. Así que quédate hasta el final del video. Ah, caray, eso sí me interesa. Bueno, la primera pregunta y la más usual es si tengo un vuelo con escalas, ¿qué tengo que registrar en el checkmate? Es muy pero muy sencillo. Recuerda que cualquier vuelo con escala no se tiene que registrar, solamente se registra el vuelo internacional. Hace algunos meses hicimos un vuelo internacional que fue hacia la Ciudad de México y iniciamos desde nuestra ciudad de residencia, que es Bucaramanga. Fuimos de Bucaramanga a Bogotá y de Bogotá a la Ciudad de México para rellenar, y en estos casos tenemos que rellenar nuestro vuelo con el número de vuelo que va desde la ciudad, la última ciudad que queda en Colombia, que sería en este caso Bogotá, y hacia dónde iríamos, que sería la Ciudad de México. Entonces así se rellenaría nuestro checkmate, Bogotá a México, dependiendo pues de tu itinerario, pero con esto tienes las indicaciones para que puedas razonar dependiendo de cuál sea tu vuelo. ¿Cuántos formularios debo de rellenar? Recuerda que el checkmate siempre es para ingresos o salidas del país. Recuerda esto siempre, ingresos o salida del país. Entonces cada vez que ingreses o cada vez que salgas tienes que rellenar un checkmate. ¿Qué es el checkmate? Simplemente es un formulario que se hace a través de una página web o una aplicación en el celular, la cual simplemente tienes que descargarla y ahí puedes rellenar tus datos. La verdad es muy sencillo rellenarlo. También otra pregunta que tenemos es si el checkmate es igual al check-in. El check-in es totalmente diferente, simplemente es asignar tu asiento en la aerolínea para poder hacer tu viaje. El checkmate ya va más enfocado hacia la parte de Inmigración Colombia. Y bueno, si has llegado hasta este punto, te recomiendo que te suscribas a este canal si te está gustando este tipo de videos y si te gusta este tipo de información de valor, porque seguimos subiendo cada semana un video lo mejor posible para que esta información les llegue a ustedes. Así que suscríbanse. ¿Con cuánto tiempo de anticipación debo rellenar el checkmate? Bueno, esto siempre tienen esta misma pregunta y siempre les vamos a responder lo mismo. Vamos a ver desde la misma página de Migración Colombia, en donde se rellena el checkmate y dice: señor usuario, tenga en cuenta lo siguiente, el preregistro migratorio se debe realizar 72 horas antes del vuelo y hasta 1 hora antes del cierre del mismo. Solamente tienen ese rango de tiempo, 72 horas antes y 1 hora antes del vuelo. Este proceso de facilitación migratoria le permitirá optimizar los tiempos de atención en el puesto de control migratorio, donde realizará su ingreso o salida del territorio colombiano. Puedan tener el checkmate. No es necesario imprimirlo, simplemente ustedes lo pueden tener en su celular y se lo pueden mostrar al oficial de inmigración, o también les recomiendo imprimirlo si de pronto tienen una impresora a la mano, pero no es necesario. Bueno, y si salgo por tierra, por barco, por parte fluvial, tengo que rellenar el checkmate. Si vas a pasar un punto de migración y lo vas a hacer legalmente, tienes que rellenar un checkmate, porque si no, no te van a dejar hacer el tránsito. Entonces recuerda siempre rellenar este formulario, así sea que vas a ir en un crucero o vas a ir en algún barco para pasar una frontera marítima o una frontera fluvial. Se cayó la página y no sé qué hacer. Bueno, esto pasa muy usualmente. Hay muchas personas que se comunican diciendo que se les ha caído la página y pues la verdad no saben qué hacer. Yo lo que les recomiendo, normalmente siempre deben de más o menos esperar un tiempo, alrededor de 1 hora, hora y media,
para que los servidores vuelvan y se active la página, y lo que tienen que darle es refrescar hacia el historial que ya tienen dentro de su navegador a ver si los toma. Recuerda, si los toma. Si no los toma, simplemente tienen que volver a rellenar nuevamente el mismo formulario, pero probablemente ya tengan la información. Entonces simplemente es esperar a que la página vuelva y se active y vuelvan a actualizar. Viajo con un menor de edad. ¿Qué hago? Tengo que rellenar un checkmate. Si viajas con un menor de edad, sí o sí tienes que rellenar un checkmate. Pero es muy sencillo, es simplemente cuando tú haces tu relleno de tu checkmate, lo único que tienes que hacer cuando vas a terminar, en la parte de abajo te dice viajas con un menor de edad. Si viajas con un menor de edad, simplemente le vas a dar sí. Si no viajas con ningún menor de edad, pues le vas a dar que no. Si le das sí, se te va a desplegar los demás formularios para ese menor de edad, y que simplemente puede ser 1, 2, 3, 4, bueno, dependiendo de los menores de edad que tengas, pero siempre tienen que ir enlazado a un mayor de edad. Bueno, si viajo por varias personas, solamente tengo que hacer un checkmate. Bueno, esto es una pregunta frecuente que se hace en las personas que viajan en grupo. Si tú viajas en grupo, todo el grupo, todas las personas del grupo tienen que rellenar este checkmate cada una. Entonces todos tienen que ir a sus formularios para que se rellene esta información una por una. Cada persona tiene que tener su checkmate, no puede ir en grupo porque cada quien tiene que hacer inmigración completamente diferente. Cada quien tiene que pasar por su cuenta. Bueno, ¿y cuáles son los documentos para diligenciar el checkmate? Simplemente son muy sencillos. Lo único que tienes que tener es tu pasaporte y tu check-in para poder ingresar a tu vuelo. Entonces recuerda, tiene que ser pasaporte y check-in. El sistema no me reconoce mi número de vuelo. No sé en dónde, cómo puedo colocarlo si no me aparece habilitado. La primera parte es que tienen algunos errores cuando las personas van a ingresar sus números de vuelos, porque tienden a colocar las letras de las aerolíneas. Entonces en la aerolínea, por lo menos en Avianca o en cualquier otra, siempre le van a colocar las letras de la aerolínea. En Avianca sería AA, o en alguna otra aerolínea te van a colocar sus letras y un número. Entonces recuerden, cuando vayan a rellenar este checkmate, solamente coloquen los números más no las letras. Así va a ser muchísimo más sencillo. Si por alguna manera de pronto tienen algún vuelo que no sea tan frecuente y tal vez muy nuevo, la plataforma no te lo va a arrojar, pero también es muy sencillo. Simplemente van a colocar, hay una opción que dice vuelo no regular privado, y con esta opción simplemente la vas a colocar ahí y vas a colocar los datos de tu vuelo, y con esto puedes hacer tu tránsito. Si en algún momento el oficial de migración te llega a decir, simplemente le dices que no presenta este tipo de información y que pues no lo pudiste hacer de manera normal, simplemente lo colocaste así porque no está actualizada la página con este número de vuelo. Recuerde que si tienen alguna más preguntas sobre cómo hacer el checkmate y algunas otras preguntas que tal vez me pude saltar en este momento, te recomiendo que la dejen acá en la cajita de comentarios para ver cómo la podemos solucionar, si tenemos la respuesta. Si no, simplemente en algún momento que haremos un nuevo viaje se lo preguntaremos al oficial de migración para que nos haga esta respuesta y nos clarifique sobre qué es lo que ustedes están preguntando. No encuentro mi ocupación. Recuerda que la gran mayoría están en unas ocupaciones muy grandes, en donde pues abarcan muchas cosas. Entonces tienen que buscar alguna de las ocupaciones que más se ajusten a tu perfil. Por ejemplo, yo soy ingeniero metalúrgico y pues la verdad solamente dicen ingeniero, pues yo simplemente voy a colocar ingeniero. O yo vendo ciertas cosas, pues yo soy comerciante y colocas comerciante. Yo soy estudiante y simplemente soy estudiante. Y así tienen que hacerlo para poder viajar.
Recuerda que tienen que colocar este tipo de información, pero pues es una información que en realidad está a grandes rasgos. Ahora sí, si te equivocaste en rellenar el formulario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente van a ingresar a un link que les voy a dejar acá en la cajita de descripción para que ustedes mismos hagan ese cambio. Simplemente le van a dar clic a ese link, van a ingresar y les va a arrojar todos los datos que ustedes tienen, y lo único que tienen que hacer es la modificación de lo que necesitan para que les llegue la información. Recuerda que por lo general, hasta el momento de hoy no hay ningún QR en este CheckMe, simplemente es una hojita, o también te llega a tu celular, el cual tiene un formato diferente si la imprimes en un computador o si te llegas a tu celular, pero cualquiera de las dos te sirve. Así que recuerda que si quieres saber cómo rellenar este tipo de CheckMe, que es muy pero muy sencillo, te los voy a dejar acá a un ladito para que sepas cómo se rellena este formato, que la verdad es muy sencillo y les recomiendo que vayan a ver ese video.